Saludos y bienvenidos a la lectura agnóstica del Nuevo Testamento. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Tentación de Jesús. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto. En lo que sí coinciden los tres evangelios que hemos leído hasta el momento es que es justo después del bautismo de Jesús cuando parece tener esta revelación que le impulsa al desierto. Y era tentado por el diablo por 40 días, y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. En esto también coinciden los tres. No come pero no muere, 40 días, y la figura del diablo. Una palabra que estrictamente como tal creo recordar que no aparece en ninguna ocasión en el Antiguo Testamento. En el Pentateuco, en concreto, el testimonio directo de Dios a los hombres, se habla en alguna ocasión de demonio. Creo que como némesis de Yahvé me parece recordar que es inventado por alguno de los profetas, aquellos que al leerlos en su momento ya destacamos una tendencia fantástica. Entonces el diablo le dijo: ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquí este reto diabólico solo coincide con el Evangelio de Mateo. A diferencia de estos, en el de Marcos, Jesús no solo no pasa hambre, sino que los ángeles le sirven. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Es posible que esté escrito y que yo no lo recuerde, porque tiene lógica que destaquen este pan como comida única. Si dejamos los simbolismos y nos vamos a una interpretación literal, la podemos hacer perfectamente relacionándolo con el pan del desierto, el maná, y los panes ácimos, más aquello que se pudieron llevar de Egipto, que no era otra cosa que harina para hacerse este pan. La otra posibilidad es la interpretación metafórica, que puede significar este pan, el alimento. Es posible también esta referencia. Y elevándolo, le mostró en una fracción de tiempo todos los reinos de la humanidad. Lucas invertirá el orden de las propuestas del diablo a Jesús que nos había contado Mateo. Para Marcos no ocurre nada parecido. Aunque le tentaba el diablo, él era servido por ángeles durante 40 días. Cuando se cansó, se marchó. En 2 versículos se ventila todo este capítulo del desierto. Y le dijo el diablo: toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero la doy. El diablo, que si hacemos la interpretación simbólica podemos llegar a imaginar que representa los otros cultos o todo aquello contrario a la ley de Yahvé, los placeres, las posesiones. Todo esto está dispuesto a dárselo a Jesús. Si te postras pues y me adoras, será toda tuya. Todos los reinos de la humanidad te las dejo a ti como heredero de lo que yo represento. Podría interpretarse también como una metáfora del Imperio Romano. Pues también podría, es lo que tiene hablar en metáforas. Propician las hipótesis. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Jesús rechaza esta vida de placeres y se muestra obediente al deseo de Yahvé. Lo llevó entonces a Jerusalén y lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dijo: ya que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Aquí comprobamos cómo se ha invertido el texto, tal y como decía en algún versículo anterior. Para Mateo, esta tentación ocurrió antes que la propuesta de servidumbre del diablo, porque está escrito: a sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden. Si obedeces los textos, le dice el diablo, está escrito que no te dejarán morir, y en las manos te llevarán para que tu pie nunca tropiece en piedra. La piedra, igual que nos ocurría con los panes, es un elemento que también apareció en el Antiguo Testamento para señalar esos tropiezos con la ley. Hay que ser escrupuloso en el caminar, obedecerlo todo a rajatabla. Los siervos de Dios guiarán a Jesús en este estricto cumplimiento. Jesús respondió y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahora Jesús nos hace reinterpretar el texto literal. Confía en aquellos que Dios manda para salvarte. ¿Por qué no te lanzas al vacío? Y Jesús dice: no tengo que ser molestia para mi Señor. Él no debe preocuparse por mí. No le tentaré. No debo dudar de su poder. Y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. Aquí el diablo se aparta, parece que temporalmente, y para Mateo es cuando entonces acuden esos ángeles y le sirven como prácticamente un premio a la buena acción de Jesús.
la decisión de servir a Yahvé firmemente. Jesús principia su ministerio. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda la comarca. Si solo hubiese sobrevivido este Evangelio de Lucas, pues Jesús llegaría a Galilea y se haría famoso. Mateo nos sitúa concretamente en Cafarnaúm y nos da un detalle importante, y es que Jesús ha abandonado Nazaret en cuanto se ha enterado de la encarcelación de Juan, que sabemos ahora por Lucas que es su primo, y que relacionando la información recibida en evangelios anteriores nos puede descubrir movimientos para evitar represalias. No olvidemos que desde su nacimiento Jesús y Juan están predestinados y enfocados a ejercer en un futuro como divinidad y sumo sacerdote, a la antigua usanza. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo admirado por todos. Lucas reconoce aquí directamente la identidad religiosa de Jesús. Nadie que no vista las ropas sagradas, nadie que no sea un sacerdote puede acceder a un templo a oficiar. La ley lo obliga expresamente. Jesús en Nazaret. Y fue a Nazaret donde había sido criado, y en el día sábado entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre se levantó a leer. Pues esta es la primera noticia que tenemos de que Jesús haya vuelto a Nazaret tan pronto. Tanto para Marcos como para Mateo han habido capítulos de enseñanzas y de curaciones previas. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito. Cuidado, porque aquí no nos podemos imaginar que Jesús vuelve al pueblo y un vecino le da este papiro. Todo esto es un acto muy solemne. Si es verdad que ocurre, algo que dudo, porque ninguno de los anteriores nos lo contó, es un reconocimiento evidente de la autoridad de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos. Jesús se hace suyas las palabras de Elías: yo soy el poseedor del Espíritu del Señor, yo soy el divino, he venido a convertir a los pobres, que no es otra cosa que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es por ley un pueblo pobre. He venido a liberar a los cautivos, a aquellos de los nuestros que necesitamos recuperar, la restauración de los ciegos, aquellos que quisieron no leer los mandatos de Dios, a liberar a los oprimidos. Aquellos, sea por la tentación o amenazas, tratan de pasar desapercibidos en sus actos obedientes. A proclamar el año favorable del Señor. Jesús anuncia el momento favorable señalado anteriormente por Elías, y habiendo envuelto el rollo lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Él es el protagonista y el cargo más alto de esta sinagoga. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. El que habla es él, el que oficia. Y todos daban testimonio de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, pero decían: ¿no es este el hijo de José? Perdonad que me haga gracia, pero es que me imagino un pueblecito. Nazaret no podía ser demasiado grande en esa época. Lucas nos lo viste de pompa ritual, la necesaria para un acto en el que se recibe un rollo sagrado como el de Elías, y el pueblo mientras va diciendo: ¿pero ese no es el hijo de José? Entonces les dijo: sin duda me diréis este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Cuántas cosas oímos que se han hecho en Cafarnaúm, hazlas también aquí en tu tierra. Jesús, que como todo hombre ya debe conocer a los vecinos de su pueblo, no puede dejar de preocuparse por las críticas y suspicacias sobre que si el hijo de José ahora viene a contarnos las historietas que ha ido haciendo en Cafarnaúm. Pues aquí en el pueblo no habías curado a nadie. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es grato en su tierra. Él pretende protegerse y adelantarse a estas críticas, y parece que incapaz de evitarlas, pueda asumirlas de buen agrado. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo una gran hambre en toda la tierra. Lucas sigue derrochando imaginación y fantasía en esta versión suya propia de los evangelios de Jesús. Aquí de momento todos los que escriben sobre él parecen saber perfectamente qué es lo que hace y dice en cada momento, pero ninguno de ellos coincide.
pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es curioso, no sé si sucederá más adelante, con Marcos no ocurrió, que todavía no tenemos noticia de las bienaventuranzas, aquel largo sermón ejemplificador de Jesús para el pueblo. Lucas prefiere contarnos otra anécdota. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado sino Naam el sirio. Anécdotas muy bien escritas, pero que para mí no tienen en absoluto ningún interés, y es más, nos despistan en la búsqueda que nos interesa. Oyendo estas cosas, todos se llenaron de ira en la sinagoga, pues parece que a los asistentes de la sinagoga del pueblo de Jesús de Nazaret sí que les ha interesado lo que éste contaba, ya que ha parecido ser una advertencia, una amenaza. Vosotros me criticáis si queréis que demuestre que yo soy Dios. Vosotros creéis que sois dignos de Dios, pero soy yo quien les representa. Y que, como dijo Elías entonces, antes salvo a un sirio que a un vecino. Y claro, estos entran en cólera. Y levantándose lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual había sido edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Atención, repito, esto no aparece en ninguno de los dos evangelios anteriores. Es muy emocionante la escena, eso sí, pero él, pasando por en medio de ellos, prosiguió. Querían despecharlo, pero nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Le podemos dar una aura divina o podemos recurrir a lo ya aprendido. ¿Quién se atreverá a tocar a un hombre santo? Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y descendió a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaban los sábados. Para Lucas es ahora cuando acude a Cafarnaúm. Es posible que en su cabeza tuviera más lógica que Jesús ya acude a esta ciudad con algún tipo de experiencia previa, y parece coherente que ejerciera ya en Nazaret, donde vivía. Jesús además no hace un oficio inferior, sino el del sábado, el más importante y sagrado de cada semana. Jesús, para ninguno de los tres evangelistas leídos, es un don nadie, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Seguramente la autoridad del carácter, aunque tampoco la necesita un heredero al trono. Y en la sinagoga estaba un hombre que tenía un espíritu demoníaco inmundo y vociferó a gran voz. La fantasía se agradece, pero que no nos haga olvidar que un espíritu inmundo no es otra cosa que un crítico a la ley. ¡Ja! ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. De Nazaret ha salido a pedradas. Esto sí es verdad que viene de Nazaret, porque para los otros todavía no ha ido a Nazaret, sino que irá mucho más tarde. Sé quién eres, el sagrado de Dios. ¿Cómo se va a atrever a decir algo así alguien que está en una sinagoga, que en principio no tenemos la seguridad de que dejen entrar a cualquiera? Así que es posible que quien se enfrente a Jesús sea también un sacerdote. ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a enfrentarnos con un poder superior que no tiene por qué ser Dios, sino que hay un imperio por ahí que nos ha invadido, que nos gobierna? Y Jesús le ordenó diciendo: enmudece y sal de él. Y arrojándolo en medio, el demonio salió de él sin estropearlo. Jesús hace ¡fum! El demonio se ha ido, solo queda él, no lo ha estropeado, sigue siendo obediente, como se supone que debe serlo cualquiera de los elegidos por Yahvé. Y sobrevino un gran asombro sobre todos, y conversaban entre ellos, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Qué palabra es esta? Madre mía, qué poder, qué carácter, qué autoridad. Lo que él ordena se hace. Y su fama se difundía por todo lugar de la región circunvecina. Algo que tampoco me parece extraño si nos llega al pueblo de al lado un personaje que dice ser hijo de Dios y heredero del trono de Israel. Alguien que nada más llegar oficia en la sinagoga y manda sobre nuestros sacerdotes. Jesús sana a la suegra de Pedro. Y levantándose de la sinagoga entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón estaba enferma con una gran fiebre, y le rogaron por ella. Y como he dicho antes, si solo nos llega a las manos este Evangelio de Lucas, pues tiene su coherencia y es hasta bonito, pero si lo comparamos con los anteriores para dotarle de veracidad al relato, lo único que podemos apreciar es incoherencia y inconsistencia.
En los otros, Simón es alguien que estaba por allí pescando y que Jesús le dice, vente, y se viene, y ahora aquí, donde primero le conoce, es en su casa. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la dejó, e inmediatamente habiéndose levantado, los servía. Queda confirmado por los 3 evangelistas que Jesús cura la fiebre de la suegra de Simón. Muchos sanados al ponerse el sol. Y cuando el sol se estaba poniendo, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias los llevaron a él, e imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Pues nada, que si estos 3 nos dicen que Jesús los sanaba, los sanaba. También salían demonios de muchos, vociferando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolos no les permitía hablar estas cosas, porque sabían que él era el Mesías. El texto nos dice que la manera de reprimir estas críticas era diciéndoles vete, y expulsaba al demonio y estos volvían al redil. Mi imaginación, que como ellos también la tengo, me hace pensar cómo reprimiría las críticas alguien que ostenta en su cargo ser rey y Dios, con toda una corte evidentemente que le sirve y le protege. Jesús recorre Galilea predicando. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario, pero las multitudes lo buscaban y fueron a él y lo detenían para que no se alejara de ellos. Jesús convence y la gente le sigue. Pero él les dijo, es necesario que proclame las buenas nuevas del reino de Dios también a las otras ciudades, porque para esto fui enviado. Jesús llega, oficia y se va. Busca seguidores, recluta. Y estaba predicando en las sinagogas de Judea. Otro lugar, otras sinagogas, otras puertas abiertas para este gran personaje a ojos de los demás. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.